Hola, Bienvenido de nuevo a otro de nuestros espacios. Hola a todos. Mi nombre es Ana María. Yo hago parte del equipo de S4DS y Carlos es nuestro CEO y fundador. Bienvenido, Carlos. muchas gracias, Ana, y muchas gracias a todos por acompañarnos. Carlos, hoy quiero que conversemos de un tema que desde la experiencia de los usuarios hemos visto y hemos sentido como compradores con muchísimas marcas. Y te voy a contar una historia. Cuando yo, por ejemplo, voy a una tienda de una marca que me fascina, que voy cada 15 días, y que igual pasan los meses y meses y meses y la atención no mejora porque siento que no me conocen. Nunca se han tomado el tiempo como ni de acordarse de que esta persona viene aquí cada 15 días a antojarse de alguna cosa. O que con la misma marca llamo al call center en donde con mi cédula o con mis datos han visto mi historial de compras y luego hay una tardanza innecesaria cuando yo estoy del otro lado del teléfono, en que me atiendan, en que sepan quién soy, en que sepan que soy una cliente súper dedicada. Y lo mismo me pasa cuando, por ejemplo, pongo los datos en la página web para el despacho a mi casa y me doy cuenta que la dirección está desactualizada, aunque la actualicé este fin de semana. Y creo que me pasa a mí y nos ha pasado tal vez a todos, en más o menor medida. Y desde la experiencia del cliente, que es algo que hemos venido hablando y escuchando mucho, sobre todo ahora en la era de la omnicanalidad, las empresas tienen un desafío muy grande en satisfacer la experiencia del cliente y que ese journey sea chévere, o sea, que lo disfrutemos como usuarios. Entonces, hoy quiero conversar contigo desde esa perspectiva de ventas y tecnología y con qué habilitar para que esa experiencia sea mejor para los clientes de acuerdo a la multi u omnicanalidad que la empresa tenga. Pero Ana, hay que entender las organizaciones para entender por qué ocurre la problemática que estás expresando. La razón de fondo es que las herramientas que tienen las organizaciones son limitadas, tienen un par de herramientas o un set de herramientas, y con ese set de herramientas tienen que abastecer muchísimos canales. Ahí hablaste de canal presencial, donde hay una tienda, telefónico, un call center, un e-commerce, y podríamos seguir un Un chatbot, chat. un sistema de catálogo digital, de comprarle a un representante o a ¿cierto? Un asesor en una red social, etcétera, ¿cierto? Cuando todo eso ocurre, el inconveniente parado del otro lado de la organización es que yo tengo una sola herramienta. Entonces, mi herramienta, que es muy eficiente para de pronto un e-commerce, es lo que le ofrecía al call center también. Entonces, te atendieron a la velocidad que esas páginas funcionen. Claro. Y con eso, o tengo un POS, un software de punto de venta, y ese es le instalo un software de punto de venta al call center, ¿cierto? Entonces, con las mismas herramientas me toca ir lugar por lugar haciendo el trabajo. Esa es la razón de fondo tecnológica, es un problema tecnológico, no necesariamente operacional o del negocio. Y ahí mencionas un tema muy importante y es que para hacer más eficiente y más efectiva esa transaccionalidad que es necesaria entre los canales, porque puede que yo esté llamando al call center por un requerimiento, pero puede que yo también llame al call center a poner una orden. Y otra experiencia que estabas contando y que me parece súper importante que la cubriéramos un poquito más de detalle es el catálogo digital, porque he visto unos espectaculares. Y luego, a la hora como de agregar mis productos y querer terminar la transacción, también, por ejemplo, en las empresas que son de venta por catálogo, tengo la oportunidad de Enviarla a un enviarla. representante. Y si no tengo representante, entonces. Sí, sí, te antojé para nada. Ujú. Yo creo que el reto está en que las organizaciones tengan herramientas adecuadas cada uno de los canales. Ajá. Tengo un e-commerce, mis clientes finales queden cubiertos ahí. Seguramente puedo generar una experiencia perfecta Exacto. con una herramienta adecuada. Voy al punto de venta. ¿Qué tal si no uso el punto de venta de hace 30 y 40 años, ¿cierto? Con registradora centralizada en la empresa, sino que los vendedores tienen herramientas digitales en sus manos donde pueden hacer su trabajo, y sabrán pues que hay muchas compañías del mercado que hacen ese tipo de modelos de atención. Tengo un catálogo digital que su checkout es en un sistema transaccional de la compañía, no enviando un mensaje, porque para qué antojar si no tengo con qué responder.
tengo un call center que tiene que estar optimizado en que ese mismo agente va a estar 8 horas digitando una y otra vez las páginas. Tienen que ser páginas súper veloces, súper optimizadas para su trabajo. Y así sucesivamente. Tengo un chatbot, seguramente voy a querer un chatbot que no me hable de una referencia, sino que me muestre esa referencia o me permite descargar una información adicional y así sucesivamente. Entonces yo creo que el ejercicio de las organizaciones es cómo diseñan un modelo en el cual cada uno tiene experiencia ajustada a su modelo, pero cuya experiencia es transversal e impecable, donde mis datos están transversalmente y son únicos, donde me van a dar una atención personalizada hasta donde ese canal lo permite, con o sin intermediario. Y finalmente logro una transacción final donde mis datos son únicos, no tengo que repetirlo, no tengo que estar actualizando los que no son, etcétera. Creo que esa es la receta que uno quisiera ver en la omnicanalidad de las compañías. Claro, y es que eso de cara a todas las partes que participan en esa omnicanalidad es muy importante porque es que siempre tenemos las verticales en el alcance que necesita, por ejemplo, un cliente final. De pronto yo solamente necesito saber cuáles son los canales y poder ver el catálogo. Pero a la hora de yo llamar al call center, el call center tiene que poder decirme, si yo le digo, es que yo vi una camiseta divina lila en el catálogo. Entonces, si él está esperando que yo le dé, por ejemplo, solo un código de referencia, lo maté. Bueno, entonces te cuento cómo resolvemos eso desde For10. Entonces, hemos desarrollado una compañía y un proceso de acompañar a nuestras compañías end-to-end, donde cada uno de los segmentos tiene herramientas customizadas a esa experiencia y el flujo de compra para cada tipo de experiencia, yo puedo determinar sus pasos y cuál es la herramienta más adecuada. Entonces, el e-commerce, pues seguramente el cliente final arranca jugando con los productos, se identifica en algún momento, hace su checkout, tengo ofertas personalizadas, las direcciones y datos históricos que tengo de la persona, puedo customizar cierta experiencia si la compañía se lo tiene al conocer quién es. Entonces, seguramente ahí puedo hacer un gran trabajo. Si me voy a una experiencia con un vendedor, sea en una tienda o fuera de ella, la herramienta debe ser similar, tiene que ser un dispositivo móvil o una tablet, algo muy ligero, tiene que estar optimizado para que ese dispositivo despliegue los contenidos de manera ágil y de manera adecuada. No está enfocado en la transacción, en el control, en el impuesto, que seguramente en otras experiencias de back office se son muy importantes. Está enfocada en la asesoría, en el conocimiento del cliente, en tener un 360 cuando estoy hablando, saber quién es la persona, ver qué ha comprado históricamente, poderle recomendar productos, etcétera. Ahí las herramientas también pueden jugar en ese push de ofertación. Puedo llegar a elementos donde el catálogo digital termine en un checkout, como en nuestro caso termina en el mismo e-commerce, es decir, finalmente mi experiencia hace parte de la misma transacción que puedo finalizar en un e-commerce. Entonces, sí hay forma de gestionar todo eso con una vista 360 del cliente, con todos los canales de por medio. Entonces, es un CRM transaccional. Eso es For10 justamente para resolver esa problemática. Excelente, Carlos. Me parece súper interesante la manera en cómo nos presentas la importancia de abarcar el alcance que es necesario para cada una de esas audiencias, que en últimas hace parte integral de que esa experiencia sea B2B, es decir, entre la empresa y su representante o entre la empresa, el representante y el cliente final, que es el que se está viendo a gatas con la experiencia en alguno de los canales, esté centralizada y se pueda atender completamente con una sola herramienta como es For10. Muchas gracias, Ana. Muchas Muchas gracias a gracias a ti. todos. Gracias a todos. Nos vemos hasta la próxima.